Les saluda el estudiante de segundo semestre Jonathan Bosques del Instituto Superior Tecnológico Agropecuario de Quindé. Voy a hablarles de las plantas C3, C4 y CAM. Veremos la importancia y función de la planta. Cómo se realiza la fotosíntesis y respiración de la planta. Descripción de la planta C3. Los vegetales con ruta metabólica C3 representan alrededor del 89% de las plantas vasculares del planeta y la mayoría de los cultivos tienen este tipo de mecanismo. Algunos ejemplos de cultivos con un mecanismo C3 son el arroz, el trigo, la cebada, la soya, pimiento y tomate. Fotosíntesis de la planta C3. Las plantas que utilizan solo el ciclo de Calvin para la fijación de dióxido de carbono del aire se conocen como plantas C3. Alrededor del 85% de las especies de la planta son C3. Se incluyen los granos de cereales, trigo, arroz, cebada, avena. La vía de 3 carbonos es una vía metabólica para la fijación del carbono en la fotosíntesis en la mayoría de las plantas. En esta vía el CO2 se fija directamente en el ciclo de Calvin sin que se produzcan fijaciones previas. En la imagen podemos ver cómo se realiza la fotosíntesis de la planta C3. Descripción de la planta C4. Plantas en las que su fijación de carbono ocurre en las células externas del mesófilo y el ciclo de Calvin se produce en las células internas de la vaina. Este ácido se transforma en málico, el cual pasa a los cloroplastos propios de las células internas. En esto se libera el CO2 y continúa el ciclo de Calvin como en las plantas C3. Pertenecen al grupo C4 el maíz, la caña de azúcar, la mala hierba grama, el sorgo y el amaranto. Diferencia de la planta C3, C4 y CAM. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambiente fresco, mientras que las plantas C4 y CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las vías C4 y CAM han evolucionado independientemente muchas veces, lo cual indica que pueden dar a las especies de plantas en climas cálidos una ventaja evolutiva considerable. Descripción de la planta C4. Plantas en las que la fijación de carbono ocurre en las células externas del mesófilo y el ciclo de Calvin se produce en las células internas de la vaina. Este ácido se transforma en málico, el cual pasa a los cloroplastos propios de las células internas. En esto se libera el CO2 y continúa el ciclo de Calvin como en las plantas C3. Pertenecen al grupo C4 el maíz, la caña de azúcar, la mala hierba grama, el sorgo y el amaranto. Diferencia de la planta C4 con la C3 y CAM. El mecanismo de la planta C3 funciona bien en ambiente fresco, mientras que las plantas C4 y CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las vías C4 y CAM han evolucionado independientemente muchas veces, lo cual indica que pueden dar a las especies de plantas en climas cálidos una ventaja evolutiva considerable. C4. Función de la planta C4. Las plantas C4 evitan la fotorrespiración mediante una extensión del ciclo de Calvin-Benson, que consigue concentrar el CO2 y no el oxígeno en las células de la vaina del haz, donde tiene lugar la reacción catalizada por la rubisco. Importancia de la planta C4. La fotosíntesis C4 ha evolucionado en las plantas tropicales para impulsar la producción de azúcar. A medida que las raíces absorben agua y nutrientes del suelo, las plantas con tal fotosíntesis tienen ventajas importantes en suelos secos y estériles como sabanas y pastizales.
Importancia de la planta C4. Las plantas tropicales, para impulsar la producción de azúcar, a medida que las raíces absorben agua y nutrientes del suelo, las plantas con tal fotosíntesis tienen ventajas importantes en los suelos secos estériles como sabanas y pastizales. Fotosíntesis de la planta C4. El dióxido de carbono CO2 es liberado después en las células de la vaina de las hojas, donde tiene lugar la reacción del ciclo de Calvin-Benson. Es una adaptación para plantas que viven en climas cálidos y áridos, semejantes a Almería, España. En la imagen podemos ver cómo realiza la fotosíntesis una planta C4. Respiración de la planta C4. La respiración consiste en el metabolismo del oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. La enzima clave que lleva a cabo la fijación de carbono es la rubisco, pero a bajas concentraciones de CO2 se comienza a fijar oxígeno en su lugar. Descripción de la planta CAM. Plantas CAM son aquellas plantas que tienen la capacidad de adaptar su metabolismo a esta vía cuando crecen en alta luminosidad, alta temperatura y condiciones de estrés por sequía. En estas especies tenemos los aloes, los jajabes, los lictos, las ananas, etc. Planta CAM. Diferencia de la planta CAM. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambiente fresco, mientras que las plantas C4 y CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las vías C4 y CAM han evolucionado independientemente muchas veces, lo cual indica que pueden dar a las especies de plantas en climas cálidos una ventaja evolutiva considerable. Importancia de la planta CAM. Las plantas con fotosíntesis CAM poseen una ventaja ecológica, ya que a diferencia de las plantas con fotosíntesis C3 y C4 presentan un ritmo de dos fases llamado ritmo circadiano. El CO2 que se produce a partir del ácido málico lo refija la planta durante el día siguiente mediante el ciclo de Calvin. Función de la planta CAM. Las plantas CAM separan temporalmente la fijación de carbono y el ciclo de Calvin. Sin embargo, las especies de plantas que usan la fotosíntesis CAM no solo evitan la fotorrespiración, sino que también usan el agua de forma muy eficiente. Fotosíntesis de la planta CAM. En las plantas CAM, el dióxido de carbono solo se absorbe de noche, cuando los estomas se abren. Este tipo de fotosíntesis se conoce como metabolismo ácido de las cruzáceas, debido al almacenamiento de dióxido de carbono por la noche como un ácido. Respiración de la planta CAM. Cuando hay escasez de agua en el exterior, sufren las plantas un cierre en los estomas durante el día, así como por la noche. Para evitar lo más posible la pérdida de agua, se expulsa el dióxido de carbono liberando durante la respiración para así mantener en bajos niveles el ácido málico. En la foto se ve cómo se realiza la fotosíntesis de la planta CAM. Plantas existentes en mayor cantidad. De las especies estudiadas, el momento aproximadamente el 89% son C3, el 10% son CAM y el restante 1% son C4. Adicionalmente, se conocen unas cuantas especies que son intermedias C3, C4, porque la presencia de un mecanismo energéticamente más costoso para la fijación de CO2 por rubisco. Significado del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realiza en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Muchas gracias.